Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros, atentos a las sesiones del curso en Fundamentos de Medicina Tradicional Mexicana. El día de hoy, en esta tercera sesión, primera parte de nuestro programa, nos corresponderá echar un poco el ojo acerca de la figura del curandero en Mesoamérica, específicamente alrededor de la figura del médico prehispánico, el cual es un tema sumamente interesante, puesto que nos permite, entre otras cosas, tener una idea de las aplicaciones y de su relación en torno a la vida social que había en el espacio de salud. Una propuesta que desde la perspectiva de Miguel León Portilla nosotros podríamos entender como una propuesta original. Original en el sentido de las sociedades originarias del mundo. Muy bien. Antes de comenzar e irnos directamente a presentar las diferentes personificaciones del curandero, que como veremos son muchísimas, habría que mostrar las diferentes problemáticas en torno a las fuentes. Y en ese sentido, cuando nosotros nos adentrábamos a hacer un análisis de la medicina náhuatl, de la teoría médica en el espacio mesoamericano, nos vamos a encontrar con estas problemáticas. Para empezar, las fuentes que hablan de una medicina náhuatl son las fuentes que se escribieron en lengua latina y en la lengua mexicana, que en cuestiones temporales se hallan cerca de la fecha del periodo de conquista, es decir, son fechas que, como tal, en cuestiones temporales históricas, están posicionadas en el horizonte postclásico mesoamericano. Se dice que estas fuentes, pues bueno, versan ya en el máximo esplendor de la cultura mexicana. Ahora bien, también por otro lado, estas fuentes narran las diferentes actividades, relaciones sociales que se tenían en torno a la figura de la medicina, ya desde un sentido oral, de tradición oral, y por otro lado también encontramos ya en códices, datada, las diferentes aplicaciones que se tenían de la teoría médica. Más allá, es muy complejo observar, en realidad, de acuerdo con diferentes autores de la rama, como por ejemplo López Austin, nos van a decir que la teoría médica náhuatl es una teoría muy hermenéutica, muy interpretativa, ¿no? Puesto que es un tema poco explorado, y debido a las pocas fuentes escritas de esta medicina, es muy complejo asegurar de una manera importante, de manera grande, la labor que se tenía y que se hacía desde la medicina en este periodo. Sin embargo, gracias a las fuentes, que ahora entraremos más a lleno, nos podemos dar un indicio, una idea de cómo es que esta medicina operaba en la antigüedad. Uno de los textos muy importantes que tenemos a la mano para adentrarnos
al mundo de la medicina náhuatl es el Códice Florentino. El Códice Florentino, que también se le conoce como Historia General de las Cosas de la Nueva España, hecho por nuestro queridísimo Fray Bernardino de Sahagún. Sin embargo, también se citan algunos otros textos igual de importantes de autores como Martín de la Cruz y Juan Badiano, Francisco Hernández, Hernando Ruiz de Alarcón, entre otros. Estos textos son textos de corte colonial, que, por ejemplo, que fueron retomados por diferentes informes, por diferentes ejercicios antropológicos en esas sociedades. Entonces, gracias a esta información que se recopila ya en el inicio en la clausura del periodo de la conquista, es decir, en la caída de Tenochtitlán, es que podemos saber de este gran mundo medicinal. Aunque insisto, hay más fuentes. Las fuentes que están aquí presentadas son las fuentes, por decirlo de alguna manera, más importantes que hay en este fabuloso mundo de la medicina. En el caso de Fray Bernardino de Sahagún, cuando tenía 30 años que tenía en 1529, era todo un misionero franciscano formado que arriba a la Nueva España. Hay que decir de este importante personaje que vería su muerte ya en este territorio. En 1590 es la fecha en la que Fray Bernardino fallece. Su campaña, desde su llegada a estas tierras, se dedicó a la labor evangelizadora de todos los conquistados nahuas. Sin embargo, hay algo muy importante que decir referente a este personaje. Es que él, durante su vida, se dedicó de manera intelectual a la recopilación, construyó todo un registro en lengua mexicana y en latín acerca de las costumbres de todos estos individuos. La intención en el fondo de él era una intención de cristianizar a estas sociedades, implantar un reino cristiano. Sin embargo, si nosotros reflexionamos ante todo esto, puesto que él recopiló datos no solamente de una cosa, sino que recopiló una cantidad impresionante de datos múltiples, en donde se incluye la vida social, las bodas, los ritos, los cantos, la astrología, acerca de los dioses, la teoría médica mexicana, que es algo que nos interesa a nosotros en especial. Es gracias a él y a su obra, a este logrado método de investigación, muy importante recalcarlo para su época, que nosotros tenemos un indicio acerca de cómo es que estas sociedades operaban. Hay que tener muy en cuenta también que en ese contexto, en ese periodo histórico, muchas de las evidencias que nosotros pudimos haber tenido, no se tienen, puesto que fueron erradicadas, fueron quemadas, fueron desaparecidas. Los informantes de Sahagún, que fue el equipo que se dedicó a esta importante tarea, llevaron encuestas creadas por el mismísimo Sahagún, a quienes
a los ancianos náhuatl, a los ancianos de este espacio. Y estos mismos capturaron las respuestas que les dieron los ancianos a las preguntas de Fray Bernardino de Sahagún. Nosotros podemos ver esta evidencia en los documentos que hoy en día se conocen como primeros memoriales, los cuales fueron borradores, de los que después ya el franciscano crearía otros cuestionarios más amplios. De manera importante hay que tener en cuenta también que las preguntas fueron contestadas después. Fue un primer término. En un segundo término, en México Tlatelolco, se utilizó el mismo método. Y se generó un nuevo borrador, un borrador que ya en sí fue muchísimo más extenso, que de manera accidental se dividió años después. Este segundo borrador, recibió por partes los nombres de Códice Matritense de la Real Academia de la Historia y el Códice del Real Palacio. Posteriormente, en este segundo borrador, fueron pasados en limpio, ahora sí teniendo un uso delicado, fino en la letra, y se construye un nuevo documento. En realidad este nuevo documento no difiere de este anterior. Sin embargo, este documento es uno que está escrito en dos lenguas, en la lengua náhuatl y en la lengua latina. Ya entonces nosotros podemos decir que aquí fue el momento en el que se crea el Códice Florentino. El Códice Florentino habla de muchísimas cosas. Ya he mencionado algunas de las cuales habla. Algunas de las cuales no mencioné es que habla de las partes del cuerpo humano. Por ejemplo, acerca de los usos de los elementos de la naturaleza. Es un texto muy importante. Esta es la referencia para aquel que le interese investigar más del tema. Uno puede adquirir historia general de las cosas de la Nueva España hoy en día ya de una manera muy accesible. Antes era difícil hacerse de una copia. Tú puedes encontrar una copia del Códice Florentino por internet, fácilmente lo encuentras. Pero si lo quieres ya digerido, que te pueda servir para tu estudio, puedes buscar Historia General de las Cosas de la Nueva España. Hay diferentes librerías que tienen el título. El título por lo general está en Editorial Porrúa y te cuesta aproximadamente 120, 220 pesos. No es un libro caro. Es un libro muy gordito, muy extenso, con muchas cosas que ver, pero una persona que está interesada en este espacio requiere de este libro un ejemplar en su biblioteca. Su importancia es demasiado grande para estos estudios. Ahora tenemos a Martín de la Cruz y Juan Badiano. Este es un compendio acerca de herbolaria en donde hay más de 4.500 especies vegetales documentadas. Es un herbario que se le buscaba dedicar a Francisco de Mendoza. Francisco de Mendoza era el hijo de un virrey de Nueva España, de la Nueva España, y que pretendía obsequiarlo al rey de España mismo. Había ya una intención
de reconciliar ante el rey a los indios que estaban recibiendo una educación en el colegio de Tlatelolco, una institución que existía en el siglo XVI y que era muy atacada por ciertos españoles que no estaban de acuerdo con que los indios se incorporaran a este colegio y tuvieran una educación desde la óptica de los españoles. Fue destinado entonces al rey Carlos I de España. La labor de traducirlo al latín fue obra de Juan Badiano, y su obra, este herbario, lleva de nombre Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, la cual se concluyó en 1552. Entre otras cosas, algo interesante que hay en este herbario es que se explican los usos y las propiedades de las plantas, comentando también que cada planta está ilustrada en este herbario, por lo que Libellus es un documento con mucho valor, incluyendo un valor tanto documental como artístico. En cuestiones artísticas representa una combinación feliz, occidental y americana. Es uno de los documentos, a pesar de la influencia europea que presenta este herbario, más útiles para el estudio del pensamiento médico prehispánico. Al final de la presentación, esta sesión es larga, por eso la decidí dividir en dos partes. Pero al final de nuestra presentación, si nos da tiempo, voy a compartir un poco acerca de lo que viene escrito en este herbario. Y entonces vamos a ver que viene una serie de instrucciones a realizar para preparar las hierbas, aplicarlas y en qué casos aplicarlas, bajo qué situaciones. Por otro lado, tenemos al señor Ruiz de Alarcón. Hernando Luis de Alarcón fue un cura que se dedicó a la recopilación de una cantidad impresionante de conjuros que se le fueron proporcionados, eso sí, hay que decirlo, por la fuerza de algunos indígenas aprendidos que eran originarios de diferentes estados. Les va a parecer, van a ver que no estamos tan lejos de indígenas de Morelos, de Puebla y de Guerrero, de estos hoy en día lugares. Fue de donde se recopilaron los diferentes maleficios o hechizos que los indios usaban para conseguir diferentes cosas. Y es que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya las figuras del curandero. El curandero es una figura muy curiosa, puesto que presenta una amplitud de capacidades que justifica, ¿no?, esta cuestión integral, esta cuestión holista acerca del universo. El mismo médico en el mundo prehispánico es alguien que no solamente está versado en aplicaciones físicas, que conoce de patologías, sino que la terapéutica que utiliza para aliviar son terapéuticas en donde se incluyen capacidades espirituales, capacidades
emocionales. Su curar va más allá, trasciende. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de maleficios, desde la línea de Hernando Luis de Alarcón, es una recopilación de esta cualidad del médico prehispánico. De esta manera es la razón por la cual estas recopilaciones de Ruiz de Alarcón son de suma importancia para la teoría médica mexicana. En el fondo, la intención de Ruiz de Alarcón siempre fue apropiarse de un discurso argumentado para juzgar como diabólicas las acciones de los indios. Sin embargo, Ruiz de Alarcón se vio con una problemática cuando estuvo recopilando todos estos conocimientos. Estos conocimientos le fueron complejos, hubo grandes dificultades para traducirlos, puesto que estaban escritas en Nahuatlatosli, o una lengua esotérica, que es una... Dentro del idioma mexicano, y no estoy hablando de evoluciones de la lengua, sino que hay modos de hablar en el mexicano, vamos a decirlo, en el náhuatl. Estos modos son modos muy reverenciales, muy especiales. Es una manera en la que tú cuidas el lenguaje, para, citándolos, hablar con los dioses. Entonces, en Nahuatl es una manera del náhuatl que usualmente es usada únicamente por los ancianos o por las personas que poseen grados. También se le conoce como modos cultísimos, modos cultísimos reverenciales o modos cultísimos cultos. Hay grados diferentes para hacer de la lengua una lengua esotérica, oculta, secreta, de poco acceso. Entonces, todos estos hechizos estaban escritos en esta lengua. Y en este modo, en esta versión de la lengua, y Ruiz de Alarcón se vio en mucha dificultad cuando los tenía para poder entenderlos. Sin embargo, su espíritu cristiano le permitió hacerse con la forma, la manera para traducir el nahuatlatolio, o lengua esotérica, al castellano. A nosotros nos da de mucha utilidad, en un sentido médico, investigarlos, ¿no? Puesto que nos permite entender cómo es que funcionaba la teoría médica en esa época. Si hay algo que vamos a encontrar cuando revisemos los conjuros de Ruiz de Alarcón, es que veremos que en sí la mayoría tiene un carácter médico. No es una cuestión de brujería, ¿no? Habría que señalizar eso. Aquí no estamos hablando de hechicería, de superstición, de brujería. Estamos hablando de un modo completamente distinto de operar en el mundo. No cometamos el error o hagámoslo cometer en menor cantidad la cuestión de acercarnos a estos temas con visión de conquistador. Muchas veces parecemos nosotros más conquistadores que los propios conquistadores. Queremos juzgar las cosas desde nuestra óptica, desde nuestros valores, desde nuestra moral, desde nuestra visión del mundo. Y eso es un error. Por lo menos desde una importancia del estudio serio, es un error.
tenemos que apropiarnos, conocer y reconocer las propias categorías de los diferentes espacios ante los cuales nos acercamos. Entonces, no es brujería, no es hechicería, es una manera distinta de acercarse con el mundo, de entender, de explicar y de interactuar con el cosmos. Cuando nosotros revisamos las problemáticas que se presentan en el estudio de estas fuentes, es, como ya mencionaba al principio de esta sesión, que tenemos que aferrarnos a una especie de hermenéutica, es decir, a una labor interpretativa por un lado, y por el otro lado, a razón de que la huella material de los diferentes documentos que tenemos no son lo suficientes para poder nosotros definir, concretar, aseverar de manera imperativa la manera en la que la medicina funcionaba en este espacio, en Mesoamérica. Hay que decir que si ya de por sí las fuentes históricas que hablan de Mesoamérica son muy pocas, en palabras de la teoría médica mesoamericana, son menos las fuentes que tenemos al alcance. He de ahí la razón, una de las razones, una razón más, es que todas las fuentes que hablan de una teoría médica son fuentes que hablan de la teoría médica dentro del horizonte posclásico mesoamericano, es decir, que refiere a los años inmediatos antes de la conquista como tal, es decir, un poco antes de la caída de Tenochtitlan. Y por otro lado, las fuentes de teoría médica son fuentes que en muchas ocasiones se hallan entre ellas mismas en contradicción. Parecen planas y atemporales. Pero no por eso significa que nosotros no podemos estudiar este tema. Al contrario, la historia se va construyendo conforme a las investigaciones van avanzando. Entonces, esta es una invitación a que le echemos un ojo a estos documentos. Si yo me encuentro inserto en algún espacio académico, es una invitación a que retome estas investigaciones que hoy en día han sido objeto de ojos de más personas. Para citar a algún investigador contemporáneo referente a la teoría médica mexicana, está, por ejemplo, la filósofa Silvia Marcos, la cual hace un estudio en torno a Hernando Ruiz de Alarcón, y ella retoma algo que la historia y la manera en la que se ha contado la historia en términos patriarcales ha ignorado, que es la voz de las mujeres sabias, es decir, A contra B, el Huehuetlatotli, o la voz de los hombres ancianos. Ella retoma el Ilamatlatoli, o la voz de las mujeres sabias ancianas, que es algo que la historia que se ha narrado a sí misma en términos patriarcales, ha dejado a un lado. Este es un ejemplo, de cómo es que la filosofía y la historia se fusionan para dar respuesta
o tal vez para desarrollar más preguntas en torno al universo mesoamericano, específicamente con la teoría médica. También, en términos históricos, cabe señalar que todos estos documentos aseveran que no hubo como tal un conocimiento referente a los efectos sobre el organismo en la cultura mexicana. Una aseveración sumamente fuerte que ya retomaremos en la sesión de la próxima semana cuando analicemos los problemas del espacio de curación contemporáneo, porque son discursos que están presentes no solamente en la conquista como tal, sino que en la actualidad. Nosotros creemos que el discurso de la ciencia es un discurso que está por sobre encima de las cosas, aunque no tengamos ni idea de lo que es la ciencia. Simplemente por cuestión social solemos sostener ese tipo de propuestas. Sin embargo, desde la propia labor filosófica, desde el ejercicio de Tlamatili, o del ejercicio de hacer filosofía, sería muy importante que nos preguntáramos si es acaso que existen discursos por sobre encima de otros discursos. Y en ese sentido, no quiero decir que cuando nos hagamos esta pregunta, hagamos de los discursos más o menos, los hagamos menos o los hagamos más. Simplemente reflexionemos. Y en ese sentido, no adquiramos criterios juiciosos acerca de lo que está bien y de lo que está mal, puesto que cada elemento tiene maneras de entender el universo, tal vez maneras más funcionales que otras en sentidos prácticos y de resultados. Pero nosotros vamos a encontrar una exquisita riqueza en cada una de las ópticas de ver el universo, a desear que nos permitan construir un universo del discurso propio, que sea un universo respetuoso, armónico, y desde los valores de nuestra asociación de jóvenes de difusión Tlamatili, un universo pro diversidad, un universo en donde reconocemos a ese otro que es distinto a mí, que no se parece nada a mí, que no me comparte, y que en ese sentido, desde esa humanidad que representa a ese otro, me comparto. Muy bien. Ahora vamos a entrar en el segundo punto, sobre teoría médica prehispánica. Ahora sí, preparen sus asientos porque ya vamos a entrar al mero mole de otros. Pero para comenzar esta introducción, a mí me encantaría en esta clase, en este podcast, contarles una historia de John Hopwood que titula El curandero. John Hopwood es un antropólogo, historiador muy importante, que tiene una manera de escribir muy bonita. Se dedicó también durante su vida académica a desarrollar escritos comprensibles. Sus escritos eran escritos que se acercaban también con fines divulgatorios, no es decir, al alcance de todos. También tenía sus escritos académicos, pero para él era muy importante, Hopwood, que los mexicanos conocieran su historia. Entonces, él quería que todos lo conocieran a través de los cuentos que él desarrollaba posterior a sus investigaciones. Entonces, voy a leer un cuentito de él. Cuentito, tómenlo como entre comillas. Son cuentitos
con muchos datos curiosos de aprendizaje. Es un cuento que se encuentra en el compendio de Esplendor del México Antiguo. Lamentablemente es un libro que yo no he encontrado en PDF o en las redes. Lo tengo presencial. Es una joya de libro en donde hay una recopilación de diferentes autores muy importantes para la época y también para el estudio de Mesoamérica como tal. Está, por ejemplo, León Portilla, Rafael Orellana, Peterson, Sáenz, Yáñez Ruiz, Romero Vargas, Dahlgren Jordán, Gabriel Ferrer, Mendoza, Alfonso Soto, Piña, Weitlaner, Eulalia Guzmán, Charles Wick, entre otros. Bien, dice así su texto: El curandero. El papel del curandero era de inmensa importancia en todas las clases sociales del México antiguo. Desde el punto de vista de la salud, sobrepasaba en mucho al lugar que los médicos ocupan en nuestra sociedad. Además de prescribir medicinas para enfermedades originadas por causas naturales, tenía como obligaciones importantes proteger de los males que ocasionaba la hechicería e interceder para obtener perdón por las ofensas cometidas contra los dioses y la sociedad. Según una creencia muy generalizada en Mesoamérica, los dioses castigaban el pecado enviando enfermedades que causaban sufrimientos y hasta la muerte. Los curanderos debían precisar la naturaleza de la culpa y el dios ofendido y hacer lo posible para que el pecador fuera perdonado. Si la persona enferma era inocente, la causa radicaba tal vez en que algún enemigo deseaba causarle daño. Los servicios del curandero, en este caso, eran necesarios para investigar el motivo del mal, su autor y la manera de contrarrestar la hechicería. Las enfermedades, que generalmente se atribuían a causas naturales, eran muy pocas. Las heridas eran el único tipo de enfermedades ajenas a las fuerzas sobrenaturales. En este caso, el conocimiento profesional de las hierbas medicinales hacía que sus servicios fueran estimados. Como al hacer el diagnóstico acostumbraba también a hacer el pronóstico, es decir, anunciar al paciente si su enfermedad era curable o no, se le consideraba dotado de un gran poder. Su papel como mediador entre los dioses y el hombre pecador, y como protector de aquellos a quienes se dañaba por medio de fuerzas oscuras y misteriosas, se hacía aún más importante en los tiempos de pestes, en donde ocurría una enfermedad que afectara a toda la comunidad. Los curanderos tenían el derecho de exigir que aquellos a quienes consideraban responsables se presentaran e hicieran la penitencia necesaria. Pausa. Como verán, la posición social que tenían los curanderos en el mundo mesoamericano es una posición que, si podemos compararla con la posición del curandero postcolonial, sumamente contraria. El curandero como tal, o el médico prehispánico, gozaba de un prestigio, de una claramente posición política importante en la sociedad mexicana, desde las fuentes, en la sociedad mexica. Por el contrario, ya en la colonia, esta posición sólida que tenía el curandero en la sociedad fue completamente lo contrario, se volvió lo opuesto gracias a las campañas de los conquistadores para erradicar este modus operandi médico. De ahí que nacieron estas perspectivas de señalar al médico como un charlatán, o precisamente jugando con el contexto en el que estamos, de señalar al curandero como el chamán, como el brujo, como el farsante, como el que engaña, como el charlatán.
debemos decir, no recuerdo si lo comenté en la primera parte, así que lo voy a aprovechar para comentarlo. De todas las fuentes de teoría médica náhuatl que nosotros tenemos, ya de por sí muy pocas, la mayoría habla de sociedades mexicas, nahuas, puesto que las fuentes que se recopilaron en su mayoría se concentraban o describían el espacio del horizonte posclásico en Tenochtitlan. Entonces, esa es una cuestión que va a ser que cuando estemos hablando de mexicas, estemos hablando de sociedades posicionadas en los territorios que hoy en día conocemos como Morelos, Puebla, México, entre otros. Voy a continuar. Estos sacerdotes curanderos tenían facultades para golpear con palos aún a los penitentes involuntarios. Si morían, ninguna culpa era imputable a los curanderos, ya que la muerte era por disposición divina. El médico mexica habrá de servirnos como ejemplo y para darnos idea de la práctica médica en Mesoamérica. Puede equipararse al médico azteca con el médico español del siglo XVI. Entre los aztecas, la experiencia profesional se adquiría atendiendo a los parientes y asistiendo a las escuelas cercanas a los templos donde impartían su enseñanza los sacerdotes. De los curanderos dedicados por entero a su profesión, que vivían en los grandes centros de cultura mexica, algunos eran miembros de la casta sacerdotal. Pausa. No cualquiera era médico. Las razones que se daban para que una persona pudiese dedicarse a la medicina tenían que ver, por un lado, principalmente, a razón de lo que dictaba su tonali o su destino, gracias al tonalpouque, quien era capaz de leer el tonalámatl, ¿no? Un sistema mágico ritual de adivinación que lleva de la mano toda una compleja teoría de la personalidad mexicana, que habla acerca de las profesiones para las cuales se nace de acuerdo con el día y signo de la persona. Por otro lado, demostrando una alta capacidad para llevar a cabo la labor de médico. Quito la pausa y continúo con la lectura. En los pueblos, el curandero local generalmente cultivaba su propia milpa y practicaba la medicina esporádicamente. Casi todas las personas sabían algo sobre las propiedades de las hierbas más conocidas y un poco de rezos y cánticos. Existían 4 maneras para determinar la profesión de un curandero. Los hijos de curanderos generalmente seguían la profesión de sus padres. Aquellos que nacían con algún defecto como epilepsia, falta de un ojo, una pierna o un brazo, enjutos, etc., eran considerados poseedores de poderes especiales que los dioses para curar aquellos mismos defectos en la gente. Bastaba con nacer en el 7º periodo del año ceremonial mexica, que se llamaba Sequiahuitl, uno lluvia, para declararse curandero de especiales dones. Pausa. Ay, esos santos lluvia. Quito pausa. Los que nacían bajo un signo desafortunado únicamente tenían el poder de enviar los hechizos maléficos en que no podían influir los demás hechiceros. Sí, bueno, cuando estudiamos, este no es un curso de Tonalpohualli, pero cuando estudiamos Tonalpohualli nosotros vamos a revisar que todas las casas, las 20 casas del Tonalpohualli, tienen habilidades de curación. Sin embargo, la figura del médico en Mesoamérica
presenta una cantidad impresionante de derivados. Es decir, hay médicos para esto, para el otro y para el otro. Si tú, por ejemplo, naces en la casa de conejo, Tochtli, eso quiere decir que serás una persona que cura con el habla. Si naces en una casa ocelote, ocelot o gato de montaña, serás una persona que es capaz de seguir los pasos de Tezcatlipoca y volverte un hechicero poderoso, un hechicero oscuro. Si naces en la casa de Malinali, eso quiere decir que para la sociedad mexica vas a ser una persona que pueda dedicarse a la hierbería en específico. Entonces, también cada casa tiene su, vamos a decirlo, su dedicación en específico. Cierro comentario, continúo. El cronista español Fray Bernardino de Sahagún nos da una idea del desafortunado destino de este tipo de curanderos, de Sequiahuitl, uno lluvia. Citamos a Bernardino. Estos tales nunca tenían placer ni contento, siempre andaban mal vestidos y de mal gesto. Ningún amigo tenían, ni entraban en casa de nadie, ni ninguno les quería bien. Y si era mujer la que nacía en este signo, aunque fuese principal, nunca se casaba ni mendraba, siempre andaba de casa en casa, y todos decían que el signo en que había nacido le había dado aquella mala condición. Terminamos cita de Bernardino. En los pueblos había individuos que podían hacerse curanderos, convenciendo a sus vecinos de que habían tenido sueños o visiones en que se les había impartido este poder. Algunas veces entraban en trance, durante el cual el individuo moría y visitaba el país de los muertos. Después de recibir el conocimiento de cómo curar, que le impartían sus antepasados, regresaba al país de los vivos y se instalaba para practicar la medicina. Los médicos estaban ampliamente especializados entre Tizitl, tales como los Papiani Panamacani o naturistas, los Texoxotla Tixitl, cirujanos, y los Tlamepatli o médicos internistas, las Teamatqui Tizitl o parteras. Los mexicas igualmente cultivaban una especialización parecida a lo que se decía actualmente a los ojos, nariz, oídos y garganta. Estos curanderos usaban 3 medios que frecuentemente combinaban para tratar a sus pacientes. Uno de ellos era el uso de un conocimiento amplio de las hierbas medicinales. Se aplicaba con tan buenos resultados que causó la admiración de muchos de los primeros cronistas españoles, tales como Sahagún, quien afirma que de los médicos aztecas que, además de ser buenos conocedores de las hierbas, sabían concertar los huesos, purgar, sangrar, sajar al enfermo, dar puntos y al fin librar de las puertas de la muerte. Habían también malos médicos, indica el propio Sahagún, que engañaban a sus pacientes, daban medicinas perjudiciales y usaban lo que consideraban hechicería y superstición. El tratamiento con remedios a base de hierbas frecuentemente se asociaba con la hidroterapia. Algunas veces ordenaban al paciente que se bañara en un río o en un tanque, o simplemente que lavara la parte afectada. En otras ocasiones se ordenaba un baño de vapor en el temazcal. El curandero empezaba su tratamiento prendiendo fuego en un horno junto a uno de los muros del temazcal. Este acto se acompañaba con rezos en favor de su paciente. Cuando las paredes se calentaban, el paciente se desvestía y entraba al temazcal, en tanto que el curandero quedaba fuera con sus rezos. Una vez adentro, el paciente tomaba varias jícaras llenas de agua que se habían colocado cerca de la entrada del baño y las vertía sobre los muros calientes. En corto tiempo se formaba vapor que hacía casi
Inaguantable el ambiente. El curandero entonces entraba al baño para recitar más rezos y soplar el cuerpo de su paciente, con el fin de que se alejara la enfermedad. Después de estar aproximadamente 1 hora dentro del temazcal, el paciente salía. Algunas veces el curandero le vertía agua fría. Este remedio se usaba para muchas enfermedades. Sin duda el temazcal era efectivo en el tratamiento de algunas enfermedades, o por lo menos no dañaba, como en el caso de las mujeres preñadas. Sin embargo, el uso de este baño tenía a veces un efecto mortal, especialmente en enfermedades sumamente contagiosas como sarampión y viruela. La forma en que el curandero mexica trataba el catarro simple nos da una buena idea de sus técnicas. Para la enfermedad de la tos será necesario frotarse la garganta con el dedo y beber el agua de la raíz llamada tlacopopotl, o beber el agua que haya estado con cal mezclada con chile, o beber el agua cocida de los ajenjos de la tierra, el agua de la raíz que se llama pipisáhuac. De estas bebidas en los grandes se entiende que se ha de beber 1 cuartillo de esta agua, y a los niños se les dará la 1/4 parte de 1 cuartillo, con la cual expelerá las flemas por abajo por la boca. O bebas el agua de la hierba llamada Sistaquiltic, y para las criaturas se tendrá este aviso, y es empapar tanto algodón como medio huevo en la propia agua de la dicha hierba 1 vez o 2, exprimiendo el agua que tomaren con los algodones y dando a beber al niño, y no será malo que el ama de la criatura la beba. En los grandes se entenderá que han de beber agua como está dicho, y después de esto se frotará como ya indicado, y bébase agua hervida con chile que se llama chilposanali, cosas asadas o tortillas tostadas, y guárdese de cosas frías y beber el agua de la hierba nombrada chipili, o del palo nombrado cuatli, o un poco de vino, y guárdese de beber cacao, de comer fruta, y de beber el pulque amarillo que llaman optli. Guárdese también del aire y del frío, y arroparse y tomar baños. Generalmente el uso de hierbas y de baños medicinales se combinaba con varios auxilios sobrenaturales. La hechicería formaba parte importante de la medicina mexicana, especialmente si el paciente no respondía inmediatamente al tratamiento. Para terminar, el curandero tenía con ello un buen recurso si el enfermo no reaccionaba al primer intento. La mayoría de los curanderos principiaba su tratamiento partiendo de la suposición de que el pecado o la hechicería eran la causa de la enfermedad. Muy bien. Este texto es larguito. La intención de compartirlo con ustedes era que tuviéramos una voz que nos pudiera traer a esta sesión otra perspectiva acerca de la medicina. Si no es que tal vez lo dicho, pero en otras palabras. Y es que, como verán, la medicina prehispánica se compone de diferentes ramas en términos de su operatividad, tanto terapéutica, ¿no?, como teórica. Estas ramas que presenta la medicina prehispánica van a incluir elementos mágicos, religiosos y empíricos que, a comentar, es la consecuencia del tipo de cosmovisión o de la manera de ver el mundo de estos individuos, que en específico está sustentado a partir de una perspectiva naturalista de las cosas. Una perspectiva naturalista que se observa en términos de dualidad, en términos de ciclos, en términos de positivo y negativo, no bueno ni malo, positivo y negativo. Es de ahí por la cual es
Por lo cual es que se fundamenta su teoría más importante en la medicina, que es la relación o la calidad de lo frío y de lo caliente. La cosmovisión mexicana que está implícita en esta perspectiva de la medicina va a incluir estos elementos divinos. Los dioses no van a ser, los dioses o fuerzas naturales, como veíamos la sesión pasada, no van a estar ajenos a su teoría médica. Toda la composición divina en términos presentes va a estar ahí a la hora de curar en este mundo prehispánico. En ese sentido, la relación acerca de lo celeste y de lo infernal va a estar ahí. Por ello se dice también que en el mundo mexicano las enfermedades las suelen causar las fuerzas naturales, pero no porque las fuerzas naturales sean malas ni buenas, ¿no? Estamos hablando de que estas categorías están ajenas a este mundo, sino más bien dicho porque el ser humano, cuando rompe las fuerzas naturales o cuando rompe con el equilibrio de las cosas, va a enfermar. Es decir, queriéndole dar otras palabras, se lo busca. Esa es una razón de las enfermedades. Otra razón de las enfermedades es debido a que uno puede padecer debido a la voluntad del hombre. Y es ahí cuando entran estos curanderos que se dedican a lo oscuro, que se dedican a la brujería. Ya lo veremos más adelante. Aquí está representado el cosmos, la manera de ver el mundo, la perspectiva naturalista. Bien. Pasa una cuestión muy interesante. En términos académicos, es imposible no pensar cuando estamos estudiando la teoría médica mesoamericana que no existen semejanzas importantes en su teoría con otros lugares del universo. Perdón, con otros lugares del mundo. Me estoy yendo muy lejos. En este caso con Asia. Cuando estamos haciendo una revisión de la teoría médica importante, fundacional de la medicina mexicana, las calidades de frío y calor, vamos a ver que en Asia existe una teoría que se desarrolló en un tiempo separado, en un contexto distinto, pero que se asemejan. Y eso tiene que ver con su propuesta del yin y el yang. El yin y el yang es una propuesta asiática que nace a manera de culminar toda una tradición, de ponerle un nombre, que es la doctrina o la escuela del Tao o del Dao. Es ahí donde surge, donde se le da propiamente el nombre a esta relación de las fuerzas del universo. El yin y el yang es una dualidad también. Una dualidad que está en una constante interacción con cada parte de este sistema, de este yin y de este yang. El yin
siendo lo opuesto, existe gracias a su opuesto mismo, el yang. Cuando esta fuerza equilibrada que está en todo el universo se desequilibra, se genera una desarmonía, un problema. Cuando una de las maneras en la que se puede desequilibrar es puesto que cada opuesto presente tanto exceso como deficiencia. La manera de equilibrar esta desarmonía es, si hay una deficiencia, trabajar la deficiencia para elevarla, es decir, promover un ascenso de la deficiencia para que se iguale en términos de cantidades con el opuesto. Cuando ambas fuerzas, yin-yang, están a la misma altura, se dice que hay un equilibrio, inaugurando una tercera calidad que tiene que ver con lo neutro. El equilibrio se le dice lo neutro. El neutro se da gracias a que las dos fuerzas opuestas que hay en esta manera de ver el universo están con la misma cantidad. Es algo que pasa también. Es exactamente lo mismo en la medicina tradicional mexicana. Es algo sumamente interesante. Nada más que, por supuesto, hay una configuración muy distinta del universo, pero en sí la operatividad de las calidades de lo frío y de lo caliente son exactamente las mismas. Y ya en sí la teoría médica refiere que cuando hay un frío, cuando la enfermedad tiene una naturaleza fría, se habrá de aplicar una terapéutica de calidad caliente para equilibrar lo caliente y lo frío. La calidad neutra o la calidad de equilibrio en la medicina tradicional mexicana tendría que ver con lo templado, con lo calientito, con lo tibio. Eso sí. Entonces, este es un paralelismo que se presenta del universo mexicano con el espacio asiático, que muchos investigadores se han asombrado, se han maravillado de las semejanzas que presentan cada espacio entre sí. Nosotros, cuando estamos hablando de la teoría médica prehispánica, que a tener en cuenta hay que comprender muy bien para desarrollar una mayor comprensión a la hora de analizar otros espacios, es que estamos hablando que desde sus inicios tuvo un comienzo holista, es decir, un comienzo integral, en donde se involucraban elementos más allá de lo físico. En el caso de esta medicina, cuando se trabajaba en el universo prehispánico, el alivio tenía que corresponder a diferentes ejes, dentro de los cuales se incluían la religión, la magia, la observación de la naturaleza, que eran principios teóricos que articulaban la propia terapéutica, es decir, la respuesta terapéutica que daban los médicos a la práctica como tal. Es decir, la religión, la magia, la observación de la naturaleza era lo
que justificaba el operar médico. Es decir, si se usaba una sobada, si se tenía que aplicar una hierba, si se tenía que rezar, etc., etc., dependiendo la propia raíz de la patología que se presentase. Entonces, eso es algo que ya cuando veamos la medicina tradicional en el periodo colonial y en el periodo contemporáneo, un poco menos en el contemporáneo, en el colonial sí se alcanza a ver todavía, se responde a muchos elementos que uno de manera habitual dice que parece brujería, pero bueno, tiene una razón más allá. Son sincretismos ya en ese contexto que tienen una razón más allá. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hay que tener en cuenta eso cuando estamos hablando de la teoría médica. Y bueno, cuando estamos hablando también de la terapéutica que iba a aplicar el médico mexica, el médico nahua, a la patología que tuviese presente, bueno, dentro de ese determinar terapéutico se elegía si iba a ser de carácter curativo o de carácter preventivo. Aquí hay diferentes ejemplos de una terapéutica en el espacio médico nahua. Se entraba al temazcal, que es un lugar el temazcal es una especie de baño de vapor, más complejo que el baño de vapor, pero vamos a dejarlo así para fines prácticos de esta clase, no es clase de temazcal. Se hacía oración, la ofrenda siempre va también en estos espacios, corte de pelos específicos, por ejemplo, para recoger las tristezas, lo que hacían las mujeres, las cíhuatl, es que se trenzaban el pelo largo. Entonces, cuando se lo trenzaban, se creía que la figura de la trenza era una manera de canalizar esas penas y que pudiesen salir de manera más fácil del cuerpo. También cuando alguien moría, una manera de presentar, porque la muerte no es risa, la muerte no es algo de felicidad en el mundo mexica, la muerte es de felicidad gracias a la calaca garbancera, ya saben a quién me refiero, pero eso es de ahorita, eso no tiene ni 100 años. En la antigüedad no era una cosa de risa, era una cosa seria, y habían diferentes protocolos de corte tanatológica que iban de la mano en procesos funerarios muy complejos, por cierto, pero esta no es una clase de ritos fúnebres. Difusión Tlamatilistli cada año hace una celebración en donde a sus estudiantes se les da la invitación a participar en un taller de Día de los Muertos tradicional mexicano, en donde se hace una simulación de un rito funerario a la antigua, de acuerdo con la tradición. Entonces, las personas que han estado en esos talleres verán que son procesos muy profundos, muy serios, llenos de mucho significado, muy significativos, muy bonitos, pero que no tiene nada que ver con el jajaja jijiji. Bueno, también las terapéuticas incluyen intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Tatuajes, el acercarte con elementos minerales o animales, ¿no? También se hacía, ¿no? Un poco como el Feng Shui, que es acomodar las cosas para que haya una armonía en el espacio. Lo mismo también había con la terapéutica, ¿no? Si una persona, por ejemplo, estaba enferma de gravedad, se le proporcionaba un objeto de poder. Un objeto de poder, por ejemplo, es el pedernal. Se le daba un pedernal para su pronto alivio. Ese objeto de poder
que tenía una carga tonal fuerte, le daba de su tonali y la persona, más bien se alimentaba de su tonali la persona y adquiría vitalidad. Estos son ejemplos de terapéuticas mexicanas. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar con los tipos de curanderos que hay en el mundo mesoamericano. Hay muchísimos. La medicina prehispánica tiene especialidad en la medicina. No existían los médicos genéricos. Existían médicos específicos. Y propiamente también hay que tener en cuenta en este apartado que los curanderos no solamente actuaban desde un eje como estamos acostumbrados. La relación que había en la antigüedad con la curación no es la que hoy comprendemos como que vas, te curan, ¿no? Una enfermedad que está enfocada hacia el alivio, sino que el curandero también era sacerdote, también era mago, también era mucho más que un médico. O sea, habían diferentes categorías implícitas dentro de esta figura discursiva del curandero. Por eso estamos hablando de que la medicina es una medicina integral, holista. Hay diferentes elementos más allá de lo físico, importantes tanto en teoría como en práctica, aplicables. Entonces, como ya dije que el médico, entre comillas, prehispánico desempeñaba diferentes funciones con perspectivas hacia la salud diversas. Uno de estos curanderos, uno de estos sujetos mexicanos que aliviaba la enfermedad es el Tonalpouque. El Tonalpouque era alguien de mucho renombre en la sociedad mexica, con un cargo político muy importante. Este Tonalpouque ya se relata en diferentes textos. Hay un texto señalando Historia General de las Cosas de la Nueva España, sobre la astrología de estos indios, o también lo podemos encontrar en textos de medicina náhuatl de López Austin. El Tonalpouque no solamente se dedicaba a hacer un estudio del Tonalámatl para consultar el porvenir, el destino de las personas, sino que además desempeñaba otras funciones. Esta función que hoy en día permea en nuestra vida contemporánea, hay personas que se dedican a esta profesión, pero ya son muy pocas y la técnica está en vías de extinción. Hay que rescatar y señalar en especial la labor que ha hecho la doctora Marcela Álvarez del Castillo Herrera de Tlahuili, que ha rescatado desde su trabajo directo con el trato con las comunidades esta técnica del Tonalpouque. ¿Cuál? La lectura del maíz. El Tonalpouque también hacía lectura del maíz. Entonces, ¿cómo se hacía? Bueno, se ponía una manta en el piso. Todas las curaciones mexicanas se hacían sentados en el piso. No existían las sillas, existían como una especie de banquitos, pero las sillas no. Eso es de hoy. Ponía la manta, había una posición específica que correspondía a los rumbos del universo, ya los vimos, esta geometría sagrada, y de un chequepezlentle. El chequepezlentle es bolsita en náhuatl,
o chequepele o chequepeclentle, es lo mismo. Se metía la mano y se echaba el maíz. Y de acuerdo con la forma en la que salía el maíz de este chequepelentle o chequepele, era lo que el maíz te decía. Entonces, el tonalpoque interpretaba las figuras que se hacían del maíz. ¿Para qué se consultaba en términos medicinales al tonalpoque? Bueno, hay que apelar a la lógica para comprender los alcances del tonalpoque como figura curativa, ¿no? Pero uno de estos alcances era en descubrir cómo hacerle para aliviarse. Entonces, el tonalpoque echaba el maíz y te daba la respuesta para tu alivio. Esa es una. La segunda es que en mexicano, de acuerdo con diferentes patologías, como el susto o la pérdida de sombra, es que para aliviarnos de estas patologías hay que descubrir la causa de las patologías. O, propiamente, desde la pérdida de sombra hay que descubrir qué es lo que causó la pérdida de sombra. No solamente como que, ay, me asusté, no, ¿qué pasó ahí? Ah, no, es que hay cosas que se pierden al ojo mexicano, ¿no? Por ejemplo, descubrir qué persona te quiso hacer mal, ¿no? En términos de hechicería, ¿no? En la pérdida de sombra, ¿qué fue lo que te causó la impresión? Si fue una causa sobrenatural, si fue una causa física, una causa intencionada, si fue alguna entidad natural. Hay muchas razones. Entonces, el tonalpoque adivinaba todas esas razones y daba una especie de agenda, una especie de recetario que se tenía que seguir, donde ya estaba el alivio, ¿no? Había una receta de alivio. Entonces, por eso es que el tonalpoque se le considera una figura medicinal en las sociedades prehispánicas. Muy bien. El otro médico, como verán, los médicos en mexicano se pueden dividir en dos tipos. Tanto los médicos que curaban como los médicos que enfermaban. A razón de esta división, bueno, la propia naturaleza integral de la práctica médica en Mesoamérica. Bien, otra figura muy importante que hay que tener en cuenta que había en las sociedades mexicanas y que se creía fuertemente en esto es en los nahuales. Los nahuales eran criaturas que tenían la capacidad de volverse animales. Se decía que se volvían animales de noche, pero el nahualismo eran conocimientos ocultos, secretos, oscuros, que solamente los nacidos en ciertas casas del tonal, como de la casa de Ocelote, eran capaces de desarrollar. El nahualismo es el conocimiento que Tezcatlipoca, el hechicero, otorgó a los mexicanos. Se puede hacer una equiparación en cuestiones de dualidad de nahual y tonal. El tonal es el aprendiz de Quetzalcóatl, el sabio, el del tiempo determinista. Y el nahual es el aprendiz de Tezcatlipoca, el hechicero, el oculto, el que no quiere, el que hace lo que quiere. Entonces, estos seres que se volvían animales dañaban a las personas, las molestaban, les robaban e incluso se los comían, en especial los niños. Por otro lado, también existían magos oscuros, magos que tenían
o desempeñaban praxis maléficas. Cabe señalar que estos magos maléficos tenían en la sociedad un papel a modo de mercenarios. Eran una especie de mercenarios que, a partir de un contrato que se establecía, se dedicaban a causar daño. La manera en la que causaban daño era haciendo que quien fuera su objeto de interés perdiera la sombra o perdiera el tonali, ¿no? O hacían que se generaran calumnias en las parejas, de tal modo que la pareja se peleaban, ¿no? Y se veía comprometido su separación, su ruptura o la salud de algún miembro de estas personas, de esta pareja. Entonces eran mercenarios, y sus maleficios tenían alcances muy amplios, para mucho. Hay una serie en una plataforma digital de streaming, no voy a decir cuál, que tiene una serie de hechiceros, no voy a decir cuál, pero es un hechicero con pelo plateado. Bueno, pues ahí también se parece, vamos a decir, si quisiéramos ilustrar al mago maléfico mexicano, eran así, funcionaban como mercenarios, entonces les pagaban y hacían de las suyas. Bien, otra figura de curación que hay en el espacio mexicano son los tlatlacatecolos o los hombres búhos. Estos hombres búhos obtenían sus poderes a partir de la caja de nacimiento o de las fuerzas afines dentro de las cuales fueron concebidos. Entonces, gracias a esta influencia del tonali, es que podían desarrollar artes oscuras en su vida. Usualmente, como ellos nacían para ello, los tlatlacatecolos lo desarrollaban por su cuenta, aunque podían ser aprendientes también de alguien, aprendices, perdón. Entonces, la característica de los tlatlatecolos, y una de las razones que permeó hasta hoy en día en algunas comunidades que matan a los tecolotes porque dicen que son del diablo, no es de ahorita, que se cree que son del diablo, es desde épocas prehispánicas, porque el tlatlatecolo lo que hacía con sus conocimientos oscuros era mirar fijamente algo, y por su mirada penetrante ese algo desaparecía o se perdía, o también eran capaces de causar el fallecimiento de alguna persona de la sociedad mexica a través de rituales que incluían el pintar paredes con figuras en especial, ¿no? Por otro lado, también en cuestiones de hechicería dentro de la medicina, era la medicina que guardaban las fuerzas naturales. Las fuerzas naturales eran capaces, tenían una aplicación desde la medicina como desde la transgresión. Ellos curaban a la gente como enfermaban a la gente. Entonces están los hijos de Tlaloc, los dioses pequeños de las lluvias, los cuales se dice juguetones de calidad fría, que lo que hacían a veces era quitarle la fuerza vital a los hombres y causarles dolores reumáticos.
eran entidades que estaban ahí presentes. Por ejemplificar, algunas otras entidades elementales estaban, por ejemplo, los seres de la tierra, es que no quiero decir inframundo, los seres, porque eso es otra cosa, los seres que viven abajo de la tierra, los vientos, los aires, los duendes, los chaneques, los aluches. Son un ejemplo de seres elementales que podían traer tanto enfermedad como alivio. Bien, este es otro tipo de curandero que existía en el mundo mesoamericano, que ya nos relata López Austin: los preparadores de fuego. Estos individuos, usualmente hombres viejos, hombres de fuego, utilizaban dentro de sus medios de curación el elemento del calor, el elemento de las llamas. Entonces se acercaban a las llamas, encendían y pronunciaban diferentes conjuros contra sus víctimas. Quemaban algún objeto que los representase, pudiendo ser alguna figurilla de arcilla o algún objeto de su pertenencia, como cabello, algún pedazo de tela, uñas, etc. Los quemaban. Como vimos en los ejemplos que he mencionado, pues el médico no solamente se dedicaba a la labor medicinal, es decir, a la interacción directa con el cuerpo, sino que el médico prehispánico también era mago, sacerdote, conocía productos vegetales, animales y minerales, como lo vimos en la lectura de Hopgood, y más. Me gustaría compartir rápidamente algunos ejemplos más de curanderos. Hay una cantidad, insisto, impresionante de curanderos mexicanos. Están los sangradores, los terani, los tlaxtini, los que matan con la mirada, que es otra manera de llamar a los hombres tecolotes, los tlamatocani, o los que tocan las cosas, que tocaban su mano sobre alguien y lo tocaban y se aliviaban, los caltechtlatlacuilonani, el que eran aquellos que provocaban la muerte de los dueños de la casa, en específico, de las Calis, el Teyocuani o Tecotzcuani, eran los que se comían los corazones de la gente y hacían rituales a través de este rito de comerse los corazones para inducir perturbaciones en las facultades mentales y en las capacidades musculares. El Momelskopinquini, aquellos que se arrancaban las piernas, que eran en específico mujeres, que también es una categoría de médico prehispánico que ha sobrevivido y que existen diferentes relatos de hoy en día en el mundo contemporáneo, en diferentes comunidades del Momelskopinquini, que se les dice también brujas, que son las mujeres que se arrancan las piernas, se ponen piernas de pava y vuelan en el cielo, convirtiéndose en bolas de fuego que se mueven de cerro en cerro, que se comen a los niños, se les arrancan los ojos, les cosen los ojos, las bocas y todos los orificios, y dejan ahí que se mueran y después se los comen.
También están los Nononsale, Piche, Teyolpachoani, que son poseedores de conjuros. Temachpalitoti, Momacpalitoti, Tepotzca, Cuihuic, el que hace estos son buenísimos porque hacen danzar a la gente en la palma de su mano. Está muy bonito el concepto. Estas personas son capaces de que la gente haga lo que ellos quieran. El Moyohuilitoani, los que se acomiden en las noches, que eran hombres o mujeres que atacaban de manera sexual a sus víctimas. Están también los Iwanotski. Los Iwanotski eran brujos, eran médicos prehispánicos que tenían embrujos para seducir, conocían hechizos para seducir. Entonces, uno de estos hechizos que relata Alarcón en sus textos es que una persona, si tú quieres seducir, te voy a pasar los tips de Siwanotsky, de un Siwanotsky, te dejas crecer las uñas, después te cortas las uñas, esas uñas las mueles, así bien moliditas, haces un polvito fino de tus uñas y ese polvito se lo das de comer a quien te guste. Entonces, con la constancia de que le des de comer a esta persona que te guste tu polvito de uñas, enamoras. Entonces, ese es un hechizo mexicano. Y bueno, estos son ejemplos más del tipo de médico prehispánico que existía en la antigüedad. Tener en cuenta, como vimos con el texto de Hopwood, que había sangradores, hueseros, parteros, temazcaleros, hierberos, especialistas en oído, nariz y boca. También había estos, ya se me olvidó el nombre, cirujanos, ese es el nombre, cirujanos. Muy bien. En este lado, también muestro otro tipo de médicos mexicanos, ¿no? El Tetonalmacani o Totonaltiqui o Tetalaliqui, que son curanderos que se dedican exclusivamente a que las personas que perdieron la sombra recuperen su sombra o su tonali, ¿no? Entonces había todo un ritual específico que hacían para que fuera así. Aquí en Morelos tenemos la tradición de la levantada de sombra. Se hace con una vara de tejocote. Entonces va al lugar donde se perdió la sombra y se pisa, se palea 7 veces con la vara y se dice el nombre de aquel que perdió la sombra en la mollera. Dicen Juan regresa 7 veces y regresa. También hay otros curas de la pérdida de sombra que se dan en el agua. Entonces, donde hay un río fluyendo, se va ahí y una mujer a jicaritas le pasa el agüita en la mollera a quien perdió la sombra y se le recita también ahí. Había, por ejemplo, también Tetlaxilic, que eran curanderos o médicos que su labor era que las mujeres abortaran. Eran hierberos que conocían de las propiedades de herbolaria, de las plantas, y sus conocimientos de herbolaria las empleaban para que las mujeres abortaran. Aquí pongo también los médicos que ya vimos, como cirujanos, parteros, naturistas, hierberos, internistas, sangradores, chupadores, etc. Muy bien. Muy bien. Pues bien, esta fue la primera parte de nuestra tercera sesión de Fundamentos de Medicina Tradicional Mexicana. Agradezco muchísimo su participación. Me da muchísimo gusto, me
Me alegra la vida, el corazón, saber que somos un grupo pequeño, pero un grupo firme. Somos 7 personas que estamos tomando el curso. Quiero decirles que Difusión Tlamatilistli, organización de jóvenes, que buscan la difusión cultural y la divulgación de la filosofía náhuatl y de filosofías no occidentales, ha decidido poner sus cursos al alcance de todos de manera gratuita por la pandemia, como un apoyo a la comunidad. Sin embargo, pedimos que quienes están tomando estos cursos tan interesantes, un apoyo, les pedimos un donativo voluntario, el cual nos va a ayudar para seguir trabajando en proyectos de calidad y al alcance para ti, para poder sostener estos proyectos para todos y también para que en algún momento podamos replicarlos en algunas comunidades de necesidad. Nosotros vivimos de tus donaciones, somos una organización y entonces, en la medida de tus posibilidades, querido espectador, estamos abiertos a recibir tu donativo. Sugerimos una donación de 300 pesos, la cual es muy simbólica para este curso y el contenido de estos cursos, que no suele haber cursos de fundamentos de medicina tradicional mexicana. En realidad, este curso es el único que existe de esta calidad y que ofrece Difusión Tlamatilistli, un curso registrado de Difusión Tlamatilistli, y el costo sugerido donativo es un costo muy voluntario. Entonces te pedimos de favor que nos apoyes con este donativo. Si tú no puedes aportar con 300 pesos o quieres aportar más de 300 pesos, todo es bien recibido. Desde el corazón compartimos esto contigo. Esperamos que esto haga que tu corazón florezca. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana para la siguiente parte de nuestra tercera sesión, en donde veremos el curandero en la colonia. Que estés muy bien. Buena tarde. Para los datos de depósito, por favor, comunicarse vía inbox, vía mensaje, para proporcionarles los datos de depósito para donativo. Pueden hacer un depósito o también se puede hacer vía transferencia. Muchísimas gracias.